Hola, ¿cómo estáis? Hola Juan Hola César, Pablo. ¿cómo están? Hola. Ha sido una semana movida, por decirlo menos, con la Sí, todo madre de empezó. las encuestas, y que viene muy interesante. Vamos a tratar el tema de la encuesta, que yo creo que tiene un montón de cuestiones. Vamos a ver una cosa que me interesa saber tu opinión, que fue el fallo del Tribunal Constitucional y sobre todo las opiniones de los jueces. Y finalmente el tremendo plan de reconstrucción y de relanzamiento que hay en Estados Unidos, que es muy, muy potente. Así que parto entonces preguntándote por la encuesta. La encuesta tiene varias cosas bien entretenidas. Uno es el fenómeno Pamela Giles. Dos, entre el desconocimiento y la mala evaluación de los candidatos de la izquierda en particular. Eh, Hay otra parte que es bien interesante, que yo no sé si tú la viste. Dice a la gente: ¿usted cómo se clasifica de izquierda, centro y derecha? ¿Ya? Entonces hay una columnita un poquito más grande que está más cerca del 10, que es de izquierda, una más chica, no infinitamente más chica, pero más chica de derecha, pero la gran torre está entre 5 y 6. O sea, el chileno sigue siendo de centro tranquilo, ¿ya? A pesar del estallido, a pesar de todo. Pero, listo, tirado eso, bueno, ¿y para qué te digo las malas evaluaciones del Congreso y Sí, de las los partidos instituciones. políticos y del presidente de la República? Y que los mejores todavía son gente que están afuera. O sea, Pamela Giles, Isquia Siches, el doctor París, que en el fondo es Son un... todos outsiders del sistema. Claro, ¿ah? Así que Bueno, ya, mira, te la tiro y tú anda ordenando, po. a ver, partamos por lo primero, creo, César, que es la cosa institucional. Y yo creo que efectivamente esto por enésima vez confirma lo que todos ya sabemos y que a lo mejor el presidente de la República no sabe, y es que hay una crisis de institucionalidad en que no es que haya poca confianza en el Estado y sus instituciones, sino que sencillamente no hay confianza en el Estado y sus instituciones. Si uno mira, por ejemplo, que yo no lo he visto nunca en una encuesta así, yo sé que aquí cambió la metodología de la CEPI, que es por teléfono ahora nomás, pero, pero los partidos políticos, genéricamente hablando, un 2% es como, o sea, Es están en el como margen de error, cero, eso es sí, cero. claro, es cero. Una cosa es tener partidos políticos mal evaluados y otra cosa es tener partidos políticos en los cuales literalmente nadie confía y no distinguen si es de derecha, de centro o de izquierda. Y por eso que esta torta que todavía le reparto la posición política de la gente es relevante. Y yo creo, por lo tanto, que esa es una lectura que confirma la lucidez de todos aquellos que fueron tan vilipendiados de la izquierda, del centro y de la derecha, que firmaron el pacto constitucional, ¿no es cierto?, que nos está llevando al plebiscito, que nos llevó al plebiscito y a la elección de convencionales hoy día. Porque muestra que estamos en una crisis como yo creo que no hay precedentes. El tiempo de la UP y la crisis del 73 es una crisis propia, en mi opinión, de Guerra Fría, pero la gente de izquierda confiaba en su partido, la gente de derecha confiaba en sus dirigentes. No tiene nada que ver con lo Es que más pasa ahora. parecido al 24. Claro, pero Mucho más más agudo. parecido. Es más agudo Claro. porque tienes a la gente más empoderada. El 24 todavía tenía probablemente más de la mitad del país que no sabía leer y escribir. Mucho más de la mitad, Claro, sí, claro. entonces hoy día tienes a la gente que es educada, la gente tiene conciencia de sus derechos y yo creo que siente esta cosa de que es como un traje institucional que no le queda. Esta cosa autoritaria que hemos hablado tantas veces no viene. Entonces yo creo que primero que Oye, y eso... viste, y el Poder Judicial, y, No, o sea, todos los Ministerio fiscales, Público, la todo. justicia y la policía. Piensa que Carabineros... Pero la policía está mucho Sí, está mejor. bien, pero mira dónde vienen. Po. O sea, Carabineros ahora está más alto de la PDI. Porque la PDI además no apalea en la calle, ¿no es cierto? La PDI aparece luchando contra el narcotráfico, pero Carabineros, que era por muchos años fue la institución más prestigiosa Sí, en pues, Chile, sí. junto con la Iglesia Católica, era la Iglesia Católica y detrásito Carabineros, y mucho más abajo de las Fuerzas Armadas, la PDI, en fin. Y Carabineros hoy día está bajo la PDI, claro, mucho mejor que el Poder Judicial, que los partidos políticos, que el Congreso, en fin, pero igual la caída de Carabineros es más o menos grandota. Entonces, yo creo que tienes, lo primero, una confirmación de que esta es una crisis institucional profundísima y que estamos en el camino correcto al redibujar el contrato social y reconfigurar el Estado. En segundo lugar, en la cosa
del análisis de las dirigentes políticos, ¿no es cierto?, y su evaluación, yo creo que es lo mismo. O sea, este contraste que hay entre el primero y el último, entre la Pamela Giles y la Isquia Sánchez, la Isquia Siche, perdón, que están arriba, con Piñera, que es el último, demuestra que todo, porque la Pamela podrá tener muchas críticas, ¿no es cierto?, pero es de afuera, justamente es un outsider del sistema que entró. Isquia Siche, ¿para qué decir?, que viene del mundo gremial. Pero todo lo que tiene que ver con partidos más ortodoxos, con gente dirigente al estilo tradicional, pésimamente evaluado. Y en general la evaluación es muy mala. Casi todos tienen más desaprobación que aprobación. Pero ¿y eso cómo lo arreglamos? Porque de repente es como cuando dicen vamos a refundar Carabineros, o sea, ya, está bien, eso es un plan largo, pero lo que tenemos es lo que tenemos, y los políticos que tenemos son los políticos que tenemos, los partidos son los partidos que tenemos. Yo creo que esto augura la aparición como de nuevos dirigentes. Yo creo que no vamos a poder recuperar a dirigentes antiguos. Yo creo que los dirigentes tradicionales que están súper vinculados a los partidos no van a tener la popularidad que tenían antes. Y lo que va a aparecer es que van a aparecer nuevos liderazgos. Y yo creo que el caso más visible es el de la Isquia Siche. Ya, pero ella es una dirigente del colegio médico que le tocó protagonismo por la crisis, Está por bien, la pandemia. Pero la gente le cree. Porque la diferencia es que ¿qué pasa con Piñera? ¿Qué pasa, no tengo idea, con los dirigentes tradicionales de la democracia cristiana o del PS o de la UDI? No les creen. Al presidente de la República ¿Y a quién le van a creer? Porque piensa tú que igual vamos a estar discutiendo una reforma constitucional, que al final van a ser los que van a mandar y los que van a llevar la batuta, no van a ser los independientes, lamentablemente, por cómo se armó esta cuestión, sino que van a ser de nuevo los conglomerados políticos. Yo creo que van a surgir liderazgos nuevos. Yo creo, por ejemplo, que dentro de los liderazgos nuevos que aparecen está Mario Desbordes. Yo creo que Lavín, que ha leído esto bien, yo creo que Lavín uno podrá criticarlo, pero que tiene buen ojo para ver la realidad, siempre lo ha tenido. Y yo creo que es lo opuesto a Piñera, un gallo súper conectado en la realidad de Lavín. Y por eso que se está reconfigurando Lavín. Y por eso la cosa de la socialdemocracia. Sí, ¿no? Él se está reconfigurando. En cambio, yo le tengo fe, fíjate, Jasna Proboste. Y yo la consideraba, mal en términos de que era mucho más izquierdista, que se de repente dio un giro al centro, hacia la razonabilidad. Y yo creo, oye, que pesa mucho más que Rincón. Van a tener un problema, porque en la medida que además el gobierno le vaya dando protagonismo a ella en el diálogo como presidenta del Senado y qué sé yo, y tiene algo, me vas a decir tú que mis amigos fachos, la encuentran atractiva. Que autoritaria. No sé, pero o sea, que tú le preguntás, oye, ¿te gusta la Rincón? Que buena mocita. Y ahora me han dicho, oye, hay que mejor lo cual refleja un carisma que otros no tienen. Yo creo que ella le dio el clavo en una cosa, pero así muy precisa, en el momento adecuado. Ella se dio cuenta de que hay, así como hay desconfianza en el sistema, hay cansancio de las peleas chicas. Sí. Porque además hay una intuición en gente de derecha y gente de izquierda que aquí hay elementos comunes que no son de trinchera. Resolver el tema de los pueblos indígenas no es un problema de derecha o de izquierda. Resolver el tema de participación ciudadana a nivel territorial y de los narcotráficos, el tema y del la narco no es de izquierda o de violencia, derecha. claro. El tema de las regiones, el tema de matar el centralismo no es de izquierda o de derecha. Y ella yo creo que está agarrando ese tono, agarrando el tono y sabe que yo soy dirigente política y me voy a dedicar a producir acuerdos. Y en este tono tranquilo, relajado, anunciar al tiro que no es candidata a presidenta. Entonces yo creo que ella ha sido efectivamente, además tampoco rato, se lleva como un mes adentro, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay una de las caras nuevas que yo creo que pueden funcionar dentro de un país que no tiene caras nuevas. Yo el otro día estaba conversando con un hijo de mi señora, contándole un poco de historia de Chile. Entonces yo le decía, mira, nosotros tuvimos a Alessandri Arturo I, Alessandri Arturo II, Jorge Alessandri, y tuvimos a Ibáñez I, y tuvimos a Ibáñez II, y tuvimos a Frei I, y tuvimos al hijo de Frei II, y casi un Frei III.
Entonces, Allende fue 5 veces candidato. O sea, este es un país que le cuesta mucho hacer cambio de figura. Porque es propio de las oligarquías. Sí, por eso, César, que esta conversación ha sido interesante, porque tradicionalmente uno discute las oligarquías desde la trinchera. Entonces la izquierda dice la derecha es oligárquica, la derecha dice sí, pero ojo, mira el lago. Y resulta que tú te das cuenta que hay un modo de actuar oligárquico en la élite política chilena y que tiene que ver con la repartición, con la repetición de los nombres, las familias. Es una oligarquía, unos poquitos que en cada área que hay que disputa poder se toman el poder. Y se aíslan de la base hacia abajo y se produce lo que se llamaba la cocina. La cocina no es que porque nadie puede estar en contra de los acuerdos que son sanos, es la forma de llegar a los acuerdos, que es la forma de llegar a escondidas a los acuerdos sin preocuparte de la gente abajo. Entonces, yo creo, en resumen, César, que la encuesta muestra en forma brutal una situación que confirma que el que no quiera ver que los tiempos ya cambiaron, más allá de cuánto nos vamos a demorar en ordenar el país institucionalmente, y que aquí se requieren nuevo tipo de dirigentes, se requiere un nuevo tipo de participación a propósito de lo que está haciendo Biden, que vamos a ver después, una reconfiguración de las relaciones de poder y del Estado en Chile. Y esto lo hemos hablado, César. Esta cosa de tener que de modernizar el Estado y reconfigurarlo. ¿Pero de dónde sacas esos nuevos personajes? O sea, yo lo que veo es, ¿qué fue la concertación? La concertación básicamente fue el ex Mapu. Sí. Y cuando tú vas al ex Mapu, partido transversal, sí. Eran del St. George, sí, eran de aquí, eran de allá, ¿te fijáis? Insulsa de St. George. No, pero todo, o sea, y los gallos de la democracia. O sea, estamos hablando de un grupo igual. Entonces, ahora los vamos a reemplazar por ¿quiénes? Es que yo creo que ahí va a haber varios quiénes. Yo tengo la impresión que en este Estado monolítico nuestro, teníamos un solo Estado. Versus, los que nos han visto ya saben que yo siempre uso de ejemplo a Estados Unidos, pero podría ser Suiza, o podría ser Canadá también. En Estados Unidos tienes como 3 estados distintos. Nuestro concepto de Estado. Tienes el Estado local, el gobierno local, que es de la gente. Sí. Y no se mete ni el Estado, el county, se mete la gente, y en las municipalidades en Canadá, y la gente, y en Suiza los cantones. Eso es controlado por la gente entero, por organizaciones ciudadanas, por ¿cómo se llama? Por sociedad civil, en fin. Y partidos políticos hay, pero es participación ciudadana horizontal. Tienes ese nivel, que se encarga de la educación, se encarga de la salud a nivel local y un montón de cosas, la policía local, etc. Tienes arriba el nivel estatal. Del Estado estatal. Estado federado. El Estado federado. El Estado federado. Entonces, tienes ahí ya un nivel en que ya empieza a funcionar la política, pero mezclado con la cosa, pero es un nivel intermedio en que ya hay partidos políticos fuertemente y todo, pero todavía hay mucha incidencia del territorio. Estos condados tienen mucho poder y los alcaldes tienen mucho poder sobre el Estado. Y después viene el equivalente al Estado chileno. El Estado federal. El Estado federal, claro. Que es esta cosa, este mamut gigante arriba, muy alejado de la gente abajo, muy alejado, de la cual mucha gente le tiene susto. Ya vamos a hablar del librito que voy a mostrar, que justamente toca eso, el temor al Estado. Yo creo que en Chile una de las cosas que tenemos que aprender de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, es tenerle un poco de temor al Estado y de reticencia. Hay que buscar al Estado. El Estado nos da la garantía, es el que protege los derechos humanos, etcétera. Debiera proteger los derechos humanos. Pero el Estado hay que achicarle cosas, hay que agrandarle otras, y hay que reconfigurarlo, porque el Estado lo que no puede hacer es que se lleve la pelota para la casa. Entonces, en Estados Unidos, lo que está en crisis hoy día es el régimen federal, la parte federal arriba, pero el nivel local nadie está proponiendo cambiarlo. No. Entonces, en Chile tienes que crear distintos niveles. Lo que hicieron en el año 75 en España, César. Si se nos olvida a nosotros esa cuestión. Se fue Franco, ¿y qué es lo que hicieron? Poder hacia afuera, la provincia empoderaron la autonomía, crearon estatutos separados de la autonomía, cada autonomía, le dieron poder a las municipalidades, eligieron jurados, policías municipales, hicieron todo esto que hemos hablado. No, hicieron una transición muy limpia. Pero a partir de cambios institucionales. ¿Cuál es el error de la clase política chilena y de mi generación y la nuestra, César? Es que, para no echarle la culpa al resto, es que nosotros no nos dimos cuenta que en la transición había que hacer cambios institucionales más allá del senador designado. No, pero se nos olvidaron también otras cosas. Yo creo que a nosotros nos fue muy bien durante muchos años y guardamos reservas
enormes reservas que aún no se terminan de gastar para cuando hubiera una emergencia. Y la emergencia era ahí, estaba. Esa era la emergencia era lo que hemos hablado tanto. Los prekinder, el Sename, las cárceles de Chile, las jubilaciones. Sí, mira, como de repente despierta el mundo y dice, fíjate que estamos dando mal las jubilaciones. Bueno, resulta que teníamos urgencias y nosotros nos estábamos preparando por una urgencia que era probablemente lo que había en la cabeza de los ministros de Hacienda de la época, una recesión mundial de algún tamaño. 29, claro. Sin darse cuenta que eso ya no iba a pasar, porque ya hay institucionalidades que no existe eso ya. Pero teníamos cosas por arreglar en la cual podríamos habernos gastado todo eso. Y no haberlo hecho así ahora que lo están haciendo a tontas y a locas y están desarmando también, yo creo, institucionalidades que son realmente una pena que se vayan. Tal cual. Oye, y aquí tenemos un segundo tema que me interesa especial tu opinión, que es el Tribunal Constitucional. Yo entiendo que no es una tercera cámara, hay otros países que también tienen Tribunal Constitucional. Aquí de alguna manera lo despedazamos cuando se puso una cuestión partisana, o sea, yo pongo dos, tú pones otro, el que pone el tercero, etcétera, etcétera. Es una institución interesantísima. Yo no sé si es bueno que no exista. Porque... A ver, es que hay que separar dos temas, dice César. Lo primero es justicia constitucional siempre tiene que existir. Y es imposible imaginarse que no exista. La duda es qué órgano ejerce la justicia constitucional. La ejerce los tribunales normales y, por ejemplo, la Corte Suprema, como era históricamente, lo hace la Corte Suprema, o lo hace un tribunal especial, que sobre todo... con mucha presión desde Europa, después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, a crear estos tribunales constitucionales. En Alemania tienen. Claro. Entonces, las buenas noticias es que yo no conozco a nadie que discuta el concepto. Estamos todos de acuerdo que tiene que existir. Lo que hay discusión es gente que cree que debe ser un tribunal constitucional especial o que tiene que ser la propia Corte Suprema que tenga la jurisdicción constitucional. Desde ese punto de vista, yo creo, a mí en lo personal me da lo mismo. Yo, en esta cosa que he tenido de admirar el modelo en algunas cosas norteamericanas, a mí me gusta el modelo de ellos, que no hay justicia constitucional, sino que la justicia federal, sobre todo, tiene la capacidad de meterse en los temas constitucionales. Pero se genera de otra manera. Po. Se genera de otra manera, pero en el fondo el concepto a mí me gusta, que es que todo juez tiene la capacidad de pronunciarse sobre la Constitución y puede señalar que esto es inconstitucional o lo que sea. Cuestión que en Chile se estableció una cultura que es rarísima, en la cual el único que se podía pronunciar sobre el tema, en mi opinión, era el Tribunal Constitucional. Pero bueno, yo creo que tiene que haber, pero me da lo mismo a mí en lo personal, si hubiera un Tribunal Constitucional. No es un tema para mí de fondo. Lo que sí pasó es que yo creo que es como escribir una serie de estas que recomendamos en Netflix nosotros, con la historia del Tribunal Constitucional en los últimos 3 años. Sí, sí, eso es. Pero es impresionante. Porque además las peleas han sido dentro de los propios sectores. Han habido peleas entre gente del mismo sector político. No es que sea, oye, aquí la izquierda se fue... Y cosas muy personales. Cuestiones personales, cuestiones de trato, parece ser, que no son habituales dentro de un sistema judicial en general, muy autoritario, que no son extrañas. En este sistema medio monárquico que tenemos, como dice un profesor por ahí, de justicia en Chile, tú te topas con este reclamo por el trato, cosa que en otros países no se da tanto, el reclamo por el trato prepotente dentro, incluso a veces entre ellos. Y aquí hay algo similar en el Tribunal Constitucional. Pero yendo en concreto a lo que pasó ahora, en una institución que debe haber sido de las más desprestigiadas en Chile. Yo creo que... bueno, nos encargamos entre todos de desprestigiarla. Sí, pero además dio para hacerlo. Sí. Por las peleas, por los cagüines. Piensa que en este momento hay 3 sumarios administrativos. No, si no puede ser. O sea, para que un tribunal... Y filtraciones de un ministro en contra del otro, la prensa. Es una cosa intolerable. Pero lo concreto es que en este escenario débil uno esperaría que, ok, estamos en un periodo de crisis, hay que cuidar la imagen, por lo menos. Y se produce este tercer requerimiento en que todos, y yo por lo menos cometí el error de imaginar que el Tribunal Constitucional iba a repetir lo del sistema anterior. Y yo estaba viendo un matinal, las noticias de la mañana, en directo cuando llega caminando, ¿no es cierto?, Aróstica. El ministro Aróstica, y se detiene delante de las cámaras. O sea, venía a hablar, porque se detiene, en vez de pasar así, se detiene y dice, oiga, no sé, esta cosa no es fácil. E insinúa esta cuestión, a mí me corrió frío por la espalda, el tema de la admisibilidad.
No, que las cosas han cambiado, el país no es el mismo. Y dice, y empieza a hacer dos cosas rarísimas. Uno, empieza a hacer una cosa que está prohibida por ley y por principio, que es anticipar antes de conocer lo que iba a resolver. Dos, el tema de mostrar cómo se da vuelta en el aire en una cuestión que a lo menos, incluso lo comentó uno de los periodistas que en la televisión que yo estaba viendo, de que a lo mejor esto lo estaba haciendo porque no querían ser un criterio político. Sí, ellos no querían ser claro. el pato a la boda No. y que el gobierno no le iba a tirar el cuento. Sí. Y así lo interpretó todo el mundo, que por lo tanto ellos iban a cambiar de criterio con tal de no ser ellos imputados por esta cosa. Y se produce esta cosa de esta espera con periodistas transmitiendo en directo todo el rato, con alto rating, sale y se declara la inadmisibilidad, y que generó o sea, hace tiempo que yo no veo un impacto institucional tan fuerte. La sensación, no sé si estás de acuerdo. Claro, porque tanto la oposición como el gobierno creían que iba, sí, pues, que nadie lo iba a tenía admitir. duda. Pues, Lógico, claro. lógico. A lo menos lo iba a admitir, después podría haber otra, pero declararlo inadmisible es una cosa que nadie se le pasó por la cabeza. Y menos todavía decir, oiga, y esto no es por una cuestión jurídica, esto es porque cual. sabéis que aquí hay que arreglar cosas políticas. Claro, y la gente no tiene que comer y mete criterios políticos. Bueno, entonces lo primero es mostrar una debilidad del presidente de la República que yo creo que no hemos visto, los que estamos vivos y que ya somos más viejos, que nunca en nuestra historia habíamos visto. Allende tendría sus defectos, pero tenía su 40% que lo apoyaba. Sí. Pinochet con sus defectos tenía... Sí. Nunca habíamos visto un presidente. Michelle Bachelet en sus peores momentos estaba en el 20%, 25%. Nunca hemos visto un presidente que tenía tan poco poder que lo dejaron. Esto como le aprendía de la luz al rey que está pilucho, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional lo primero que hace es prender la luz y mostrar cuán desempoderado está Piñera. Dos, el tema de mostrar en una cosa que yo hace mucho tiempo, incluso en lo académico lo vengo sosteniendo, que esta imagen del derecho como una cuestión objetiva de juristas neutrales, sin prejuicios, que aplican correctamente la ley, que es la imagen que vendemos los abogados, a lo menos en los tiempos que corren, esa cuestión no corre. ¿Cómo lo viste tú? Porque yo la vi impresionante. A ver, yo creo que... A ver, a mí no me sorprendió tanto porque yo me imagino que los ministros del Tribunal Constitucional estaban cabreados de que les tiraran a ellos la pelota en última instancia y los tuvieran para la batalla y el combo en temas que efectivamente los políticos perfectamente los podrían haber resuelto, ¿verdad? Estaban las encuestas también. Aquí también deben haber miedos, tienen que haber, ¿no es cierto?, a que los funen, a que esto, que lo otro, que es una cosa que está pasando. La sorpresa del gobierno fue total y la de la oposición también. O sea, uno ve una oposición que dice, ups, a ver, pensemos el próximo paso. Porque muchos hubieran pensado, démosle en el suelo, que fue lo que pone la ultraizquierda. O sea, está el minuto para echarlo. Y el resto de la izquierda dice, no, espérese. Sí, eso fue un error muy grave. Espérese, ¿sabe qué? No lo vamos a echar y vamos a llegar a transar. Y el gobierno, que no haya que decir, porque eso es un poco lo que nosotros vamos a respetar la Constitución, la legalidad, aunque no estemos de acuerdo. Y qué más, digamos, y ¿sabe qué? Le voy a poner un par de colgajitos para ver qué sé yo, pero que no resuelve tampoco nada. ¿Te acuerdas tú la sensación cuando uno veía boxeo antes? Cuando el tipo le pegaba el puñete no hacia el suelo, pero quedaba con los ojos así, groggy le decían, claro, que quedaba como, así se veía Piñera. Pero ya, lo que pasa es que uno lo ve y se ve entero, no se ve... Sí, pero el contenido no fue capaz de articular una respuesta política. No, es que ¿qué respuesta política podéis dar? O sea, tuviste, a ver, yo creo que en su método él duplicó la apuesta. Eso. Y ahora no está jugando en el turf de él, digamos. Oye, ¿tú crees que va a haber, te tiro la pelota a ti, ¿tú crees que debiera ser cambio de gabinete producto de esto? Es que lo que pasa es que si hay cambio de gabinete, yo fuera de estos cabros me habría ido de cabreado, po. Pero yo creo que el problema no es el gabinete, po. ¿Ah? Sí, pues eso también queda a la vista. ¿Te fijáis? O sea, según lo que dicen los parlamentarios, que este es un tema que no escucha, que no quiere, que aprieta la mano, que da de a poco, en la medida que esté muy jodido suelta la cuestión. ¿Tú te imaginas, César, lo distinto que hubiera sido todo esto?
lo tenemos grabado por suerte, para que no digan que es mentira, pero cuando nosotros después del 18 de octubre empezamos a decir, ¿sabes que aquí debiera montarse un gobierno de unidad? Sí, po. A mí Y me ha llamado la atención. Lo en que ese pasa es que momento, yo creo que la oposición también dice, yo no quiero tragarme este no, a pastel. estas alturas, pero después del 18 de octubre Ahí se podría haber hecho. Sí, o echarse el sí. para atrás, entrar en una especie de parlamentarismo de hecho, ¿sabéis que armemos un gobierno en que la agenda sea hacer sacar el país para adelante y no la agenda de la izquierda y la derecha y producir confianza? Porque lo que hoy día tú tienes es que tienes este tremendo poder del poder ejecutivo y que no hay ningún apego ni confianza Pero en lo él. que pasa es que ya no tiene ese poder. Ya No, no pues ya tiene lo ese tiene. poder porque ya se encontraron resquicios, esta vez constitucionales, ni siquiera legales, en el cual el Parlamento puede doblarle la mano al gobierno. Incluso ya el Tribunal Constitucional tampoco es una barrera infranqueable. Al revés, claro. ¿Te fijáis? Entonces, estáis en el peor de los mundos, en un presidencialismo que no funciona, con un parlamentarismo que tampoco funciona. Yo lo Por eso encuentro yo la tengo complicada fe. esta César, hay cuestión. dos cosas que a mí me tranquilizan y que yo creo que van a producir efecto inmediato en la Convención Constitucional, que es este cierto acuerdo transversal de empoderar a las regiones. No tengo idea si hacer federalismo o no, pero lo que sea, tenemos que tirarle mucho poder hacia las regiones. Dos, el tema de tirar poder hacia abajo, hacia el nivel territorial. Y tenemos que empoderar y transformar Ya. en espacios de Pero decisión ojalá, relevantes, participativos, pero ojalá, las Juan comunidades. Pablo, no hiciéramos más cambios hasta que no llegue la Constitución. O sea, No, eso me refiero yo tengo adentro una de la cuestión. Hoy convención. día yo he visto Sí. parlamentarios de derecha que quieren el IVA diferenciado. Esa es la fuente de elusión de impuestos más grande que existe en la tierra. Porque tú ya no vayas a saber si una farmacia vende el champú a tener uno, las aspirinas a tener otro y las panaderías no sé qué. Los países que lo han hecho. Entonces hay mucha irresponsabilidad en este cuento, en cosas que suenan como razonables, pero que al final como políticas son pésimas. Yo creo que eliminar las AFP es un error, transformarla en un sistema político, algo que manejen aquellos en quienes menos confiamos. ¿Ya? Lo encuentro, fíjate que en una época el IVA fuimos los primeros en Sudamérica y casi en el mundo en tener IVA y que fue muy bueno, o sea, y ahora quieren empezar a desarmarlo. Las AFP dieron malas pensiones y eso es cierto. Más que culpa de las AFP y de su soberbia, fue culpa de todos los gobiernos que no le cambiaron la cuestión y que no vieron los hoyos. Pero cambiar un sistema profesional por un sistema manejado por a quienes nadie confía, yo no sé si estamos locos o qué es lo que nos pasa. Tal cual. Vamos a nuestro último tema, que se nos va a acabar el Biden. tiempo. Bueno, Biden está haciendo un programa de trillones, ¿ya? En los cuales muchos billones van a la educación de la prejuventud, o sea, de prekinder, etcétera, etcétera, que obviamente ahí es donde se forma el tema, ¿ya? Después hay transferencias directas a los americanos. Hay una misión de hacer reconstruir las obras públicas y la infraestructura norteamericana para que América sea el siglo XXI, sea el siglo de Estados Unidos de nuevo. Ahí hay una cosa como patriótica, ¿no es cierto?, que está contrastado con sus políticas con China y derechos humanos, que se están poniendo relativamente más firmes. Pero, y esto en base a cambiar todo lo que hizo Trump en términos de impuestos y promoviendo a través de la OCDE el tener un corporate tax mínimo de 21%, ¿ya? Y con Y posibilidad de de subir. subir los impuestos personales, que allá es, o sea, allá paga la empresa y independiente de lo que pague la empresa, pagáis tú por tu ingreso igual, digamos. Entonces, y tiene la mayoría, y yo creo que tiene a la gente. Yo creo que Biden dio vuelta el tablero en términos de que tenía un 50,5 y una serie de energúmenos del otro lado que querían poco menos que votarlo, a una cosa que yo creo que la clase media e incluso el nacionalista norteamericano lo va a acoger bien. Yo creo que en ese sentido se ve que tiene oficio, lo acompaña el Federal Reserve, y lo acompaña la realidad.
Yo lo hallé, a mí lo primero que me llamó la atención fue el impacto político, porque más pilló sorpresa a todo el mundo. Nadie esperaba un plan de esta envergadura. Tú me decías antes, César, del programa, que solo lo podía comparar en parte con Teddy Roosevelt o con Johnson, ¿no es cierto? El tremendo programa de reconstrucción de Johnson. Entonces, yo creo que en lo político es muy inteligente la maniobra. Las últimas encuestas, los últimos días, le están dando como 2/3 de apoyo al programa de él, con lo cual rompió esto que tú dices del 51% y tiene la otra ventaja que permite salir de esta como stagnation, ¿eh? de esta recesión que tenían mental los Es norteamericanos. que se rompió dos cristalitos muy importantes de la teoría económica, no digamos neoliberal porque no me gusta, pero de dos teoremas importantes de la economía. Uno era, ¿no es cierto?, que los déficits llevaban al desastre. Siempre, claro. ¿Ya? Y que el Banco Central apenas veía un rictus de mayor movimiento, le tiraba agua al ponche para que esta cuestión... Y resulta que llevamos ya desde el 2008 en adelante con tasas de interés bajísimas, incluso negativas, que no han tenido los efectos que uno en la teoría clásica hubiera previsto, y lo mismo con los déficits, ¿ya? Con lo cual no te cuadra un poco que un país es como una casa en que tú tienes que tener los ingresos como para pagar las cuentas del mes, qué sé yo, y si no la pagas tienes un problema gigante. Aquí resulta que apareció un banco central, y apareció además China, y aparecieron otros elementos que te están financiando este mayor gasto, que te permite también mayor crecimiento, que eran temas que antes no existían. O sea, piensa tú, cuando estaba Milton Friedman, sí, tenía razón, ¿ya? Pero no existía China, Claro. ¿ya? Y China hoy día es el que te financia el déficit norteamericano, ¿ya? Felices, porque ellos están exportando más de lo que importan y en base a eso están creciendo. Entonces, aquí hay realidades nuevas que hacen que lo que hace Joe Biden hubiera sido imposible que lo hubiera hecho Reagan, Clinton o cualquiera de los presidentes No, anteriores. por eso que los tiempos están muy buenos. Por eso que tú tienes razón de que no es solo una estrategia política y económicamente sólida, sino que en los tiempos de hoy entra perfecto. Y permite destrabar esta cosa de trinchera allá en Estados Unidos. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que vamos a tener que dejar aquí nomás el tema, pero vamos a seguir el tema de Sí, Estados no, Unidos. esto va a seguir, se va a seguir. Que además tiene una cuestión interesante con Rusia. Así es. Su libro y su película. Mira, a propósito de los tiempos que corren, este es un libro, entre comillas, un panfleto en realidad, técnicamente. Este es un librito que se llama El sentido común, de Thomas Paine. Personaje extraordinario, léanlo, está disponible gratis en internet en castellano. Y es cortito. Es cortito, son 40 páginas, se lee rapidísimo. Y este es un personaje extraordinario. Este es el origen de la izquierda, esto antes de la Revolución Francesa. Y este señor representa el área más progresista inglesa, tan progresista que es antimonárquico, se va a Estados Unidos, apoya a los norteamericanos en su independencia y además los convence que se separen de la monarquía y escribe este tratado sobre la república, un tratado más en contra de la monarquía, pero muy bonito en relación al origen de lo que es el progresismo liberal moderno. Acá está, con Thomas Paine. Y es equivalente un poco al papel que jugó Camilo Enrique. ¿Te acuerdas cuando le enseñaban en el colegio? Que escribía estos pasquines y sacaba estos panfletitos. Era la época de los pasquines. Era la época de los pasquines, esa época, que sacaban estos folletitos, pero lo recomiendo porque es parte importante de la historia y sirve para entender lo que está pasando hoy día en Chile. De película recomiendo, así como está Netflix, un equivalente a Netflix se llama Film In, todo junto, Filmin. Se puede adquirir, tomar por distintas plataformas, yo lo tengo en el teléfono, qué sé yo. Es bastante barato mensualmente y tiene puras películas clásicas. Y yo recomiendo hay un montón de western que vamos a comentar en los otros programas, pero yo recomiendo Los 3 días del Cóndor, que están ahí. Una novela clásica que ganó muchos premios de la Guerra Fría, de la época de la Guerra Fría, pero que muestra una variante de los temas de Guerra Fría, que es los excesos a que lleva
los organismos de inteligencia de la Guerra Fría en cada lado. Y aquí es la CIA, una película con Robert Redford extraordinaria. ¿Va? Se van a entretener mucho, así que por favor miren Los 3 días del cóndor en Filmin. Ya, yo recomiendo una serie en Netflix que se llama Sitchell, que es la vida, son escenas de la vida de los judíos ortodoxos, pero en Israel, que es súper interesante y no es pesada, tiene drama, tiene una pila de cosas, pero que es otro mundo, es un mundo distinto. Tal cual. Y el libro empecé a leer, ¿ya? Cómo pillaron al lobo de Wall Street, escrito por él mismo, ¿ya? Que es también interesante de cómo en Estados Unidos también pueden haber excesos, pero como también hay una autoridad y hay gente que controla y las cosas no andan al loticuay, No hay digamos. que olvidarse, en Estados Unidos hay corrupción y hay harta, pero los pillan a hartos. Claro. No hay impunidad. Así es. Así que bueno. Ya, pues, están poniéndose cada día más entretenidos. No, y ahora podemos hacerlo en vivo y en directo. Y volvemos a hacerlo en vivo y en directo, lo que siempre es un placer. Así que nos vemos. Que estén muy bien, cuídense.